Durante décadas, Roy Rogers fue la definición misma del vaquero estadounidense, una figura legendaria cuyo nombre se convirtió en sinónimo de coraje, amabilidad, honestidad y valores familiares inquebrantables. Para millones de fanáticos en todo el país, era más que una estrella de Hollywood. Representó la esperanza en tiempos difíciles y recordó al público que la integridad y la compasión aún pueden triunfar sobre las dificultades. Sin embargo, detrás de la refinada sonrisa, el icónico sombrero blanco y la imagen heroica que admiraban generaciones, existía una historia familiar profundamente personal que permaneció oculta a la vista del público durante años. Casi 28 años después de su fallecimiento, una de sus hijas finalmente decidió revelar la verdad, confirmando un capítulo de la vida de Roy Rogers que pocas personas habían conocido. Una vez que escuchas lo que ella compartió, resulta imposible volver a mirar la leyenda de la misma manera, porque debajo del célebre vaquero había un padre cuyas mayores luchas se desarrollaron lejos del centro de atención. Antes de comprender la notable revelación que finalmente compartió su hija, es importante comprender el extraordinario viaje que transformó a Roy Rogers en uno de los artistas más reconocibles de la historia de Estados Unidos. Aunque las generaciones más jóvenes pueden reconocer el nombre, muchos nunca han conocido realmente la historia del hombre detrás de la leyenda. Roy Rogers llegó al mundo como Leonard Franklin Sly el 5 de noviembre de 1911 en Cincinnati, Ohio, mucho antes de que nadie hubiera imaginado el fenómeno cultural en el que algún día se convertiría. Su infancia no estuvo marcada por privilegios o conexiones con celebridades, sino por una vida rural modesta, donde el trabajo duro no solo era alentado, sino necesario para sobrevivir. No había señales de que le aguardara la fama, solo un joven cargado de determinación, una guitarra y una voz que acabaría cambiando el curso de toda su vida. La vida exigió resiliencia de Leonard a una edad temprana. Su familia enfrentó las mismas dificultades económicas que afectaron a innumerables estadounidenses y cada oportunidad debía ganarse en lugar de darse. Durante los años más oscuros de la Gran Depresión, se dirigió a California donde trabajó como recolector de frutas migrante, en el Valle de San Joaquín, pasando largos días agotadores, bajo el sol abrasador, recolectando cultivos, simplemente para sobrevivir. Sin embargo, cuando finalmente terminaba la jornada de trabajo y los trabajadores se reunían alrededor de las fogatas, Leonard sacaba su guitarra y comenzaba a cantar. Esas sencillas actuaciones nocturnas le revelaron algo extraordinario, que la música poseía el poder de levantar el ánimo cansado, restaurar la esperanza y unir a extraños a través de emociones compartidas. Esa comprensión se convirtió en la base sobre la que se construiría el resto de su notable carrera. Decidido a perseguir ese don, Leonard finalmente se unió a otros músicos para formar un grupo vocal conocido como Pioneer Trio, que más tarde evolucionó hasta convertirse en los célebres Sons of the Pioneers. Su grabación distintiva Tumbling Tumbleweeds capturó la imaginación del público y rápidamente atrajo la atención de los ejecutivos de Hollywood que buscaban auténtico talento occidental. La oportunidad llegó en 1937, cuando Republic Pictures lo contrató y le dio una nueva identidad, rebautizándolo como Roy Rogers, tomando prestado el apellido del querido humorista estadounidense Will Rogers, creyendo que el público respondería calurosamente a la asociación. Nunca podrían haber predicho cuán exitosa sería esa decisión, porque Roy Rogers pronto evolucionó hasta convertirse en algo mucho más grande que cualquier otro actor de cine. Se convirtió en un símbolo nacional cuya influencia se extendió mucho más allá de las pantallas de cine. A partir de 1943, Roy Rogers dominó el género occidental con un nivel de popularidad rara vez alcanzado en la historia del entretenimiento. Durante 12 años consecutivos, Motion Picture Herald lo reconoció como la estrella número 1 del oeste en taquilla, un logro que reflejaba no solo su talento,
sino también la extraordinaria conexión que compartía con el público. Las familias confiaban en él, los niños lo admiraban y los adultos lo veían como un reconfortante recordatorio de que la bondad todavía importaba. Sus películas alcanzaron aproximadamente 80 millones de espectadores cada año durante la década de 1940, una cifra asombrosa que lo transformó en una de las estrellas más grandes que jamás haya producido Estados Unidos. Roy Rogers ya no estaba simplemente interpretando a un vaquero. Se había convertido en el vaquero que millones creían que representaba las mejores cualidades del espíritu americano. Sus inolvidables compañeros se convirtieron en leyendas por derecho propio. Trigger, su magnífico caballo dorado, era tan famoso como su jinete, mientras que Bullet, el leal pastor alemán, y Nellie Bell, el peculiar jeep que acompañó muchas aventuras, se convirtieron en miembros queridos del universo de Roy Rogers. Juntos crearon un mundo entero al que los niños escapaban con entusiasmo semana tras semana, imaginándose a sí mismos cabalgando a través de paisajes abiertos donde siempre prevalecía la justicia. Estos nunca fueron simplemente personajes secundarios o accesorios inteligentes. Formaron parte de una historia más amplia, construida en torno a la lealtad, la amistad y el optimismo, valores que resonaron profundamente en las familias de todo el país. Para millones de jóvenes espectadores, las aventuras de Roy se convirtieron en recuerdos preciados que duraron hasta la edad adulta. Sus logros continuaron creciendo a lo largo de las décadas siguientes. Roy Rogers sigue siendo el único individuo incluido 2 veces en el Salón de la Fama de la Música Country, primero en 1980 como miembro de Sons of the Pioneers y nuevamente en 1988 por su extraordinaria carrera en solitario. Su serie de televisión, The Roy Rogers Show, se emitió entre 1951 y 1957, llevando sus aventuras directamente a los salones estadounidenses y al mismo tiempo ampliando su ya enorme influencia. El tema de cierre del programa Happy Trails, escrito por su amada esposa Dale Evans, se convirtió en una de las canciones más reconocibles de la cultura popular estadounidense e incluso apareció durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. Estos hitos aseguraron su lugar en la historia del entretenimiento, pero revelaron solo una parte del hombre que el público creía conocer. El público adoraba a Roy Rogers porque parecía genuino, accesible y moralmente fundamentado, cualidades que parecían cada vez más raras entre las grandes celebridades. Sin embargo, la imagen pulida presentada ante las cámaras ocultaba cargas emocionales que pocos extraños sospechaban que existían. Detrás de cada aparición pública había un marido, un padre y un hombre que cargaba con responsabilidades y angustias que nunca llegaron a los titulares de los periódicos. Mientras los fanáticos celebraban al héroe vaquero que siempre parecía tener la respuesta perfecta, el privado Roy Rogers luchaba con desafíos que ningún guión podía resolver. La verdad más profunda sobre su vida permanecería oculta durante décadas, moldeando silenciosamente la persona en la que se convirtió, mientras el mundo seguía viendo solo la leyenda. Ningún relato sobre Roy Rogers puede estar completo sin comprender a la extraordinaria mujer que estuvo a su lado durante gran parte de su extraordinario viaje. Dale Evans no era simplemente su esposa o coprotagonista. Ella se convirtió en su socia más cercana, su igual creativa y su ancla emocional, tanto durante el triunfo como durante la tragedia. Juntos formaron una de las asociaciones más duraderas en la historia del entretenimiento, construyendo una relación que cautivó al público porque se sentía auténtica en lugar de fabricada. Su química se extendió mucho más allá de los sets de filmación, creando un vínculo arraigado en valores compartidos, respeto mutuo y una fe inquebrantable que los llevó a superar desafíos que pocas parejas podrían haber sobrevivido. La propia Dale Evans poseía una historia igualmente fascinante mucho antes de conocer a Roy Rogers. Nacida como Frances Octavia Smith el 31 de octubre de 1912 en Uvalde, Texas,
Sus primeros años de vida estuvieron marcados por decisiones difíciles y sacrificios dolorosos que contrastaban marcadamente con la glamorosa imagen pública que proyectó más tarde. Se casó a una edad temprana y se convirtió en madre de un hijo llamado Tom, pero durante los primeros años de su carrera en el entretenimiento, mantuvo su existencia oculta por temor a que los ejecutivos de Hollywood consideraran que la maternidad era perjudicial para su atractivo como joven actriz. Fue un secreto que pesó pesadamente en su conciencia durante años, recordándole que el éxito a menudo conllevaba costos profundamente personales. Esas primeras experiencias moldearon su compasión y resiliencia mucho antes de que el público la conociera como la reina de Occidente. Roy y Dale trabajaron juntos por primera vez mientras filmaban El vaquero y la señorita en 1944, y desde el principio su conexión fue inconfundible. Su química se extendió más allá del romance y se convirtió en una rara asociación profesional en la que cada uno fortaleció naturalmente con los talentos del otro. Roy aportó calidez, firmeza y heroísmo silencioso, mientras que Dale aportó ingenio, inteligencia, habilidad musical y profundidad emocional que complementaron perfectamente su estilo. Juntos se volvieron mucho más poderosos de lo que cualquiera de ellos podría haber logrado por sí solo, creando una asociación duradera que el público aceptó de inmediato. Su relación parecía sencilla en la pantalla porque reflejaba el afecto y la admiración genuinos que compartían en la vida real. Su historia de amor, sin embargo, surgió durante un período de profundo dolor. Roy se había casado anteriormente con Arlene Wilkins en 1936, pero la tragedia sobrevino cuando ella murió en 1946, poco después de dar a luz a su hijo Roy Jr., conocido cariñosamente como Dusty. La devastadora pérdida dejó a Roy emocionalmente destrozado, lo que lo obligó a atravesar una angustia inimaginable mientras cuidaba a un niño recién nacido. Menos de un año después, se casó con Dale Evans, en la víspera de Año Nuevo de 1947. Una decisión que algunos observadores creían que llegó demasiado rápido. Sin embargo, la historia demostró lo contrario, ya que su matrimonio duró más de medio siglo, hasta la muerte de Roy, en 1998, convirtiéndose en una de las relaciones más duraderas y admiradas de Hollywood. Permanecer dedicados el uno al otro durante más de 50 años fue un logro extraordinario en una industria donde los matrimonios duraderos a menudo parecían casi imposibles. A través de cambios de carrera, escrutinio público y dificultades personales, Roy y Dale siempre eligieron la lealtad por encima de la conveniencia y el compromiso, por encima de la celebridad. Su fe cristiana compartida se convirtió en el fundamento que guió cada aspecto de sus vidas, influyendo tanto en sus decisiones personales como en sus apariciones públicas. Con frecuencia se unieron al evangelista Billy Graham en cruzadas por todo Estados Unidos, discutiendo abiertamente sus creencias durante una época en la que muchos artistas preferían evitar conversaciones sobre religión. Su fe pronto enfrentaría pruebas inimaginables, desafiando todo lo que creían sobre la esperanza, el amor y la resiliencia. A pesar del enorme éxito profesional, la felicidad personal resultaría mucho más difícil de preservar. Juntos poseían carreras prósperas, seguridad financiera, fanáticos devotos y un matrimonio admirado en todo Hollywood, pero la vida les trajo dificultades de las que la fama nunca podría protegerlos. Ningún éxito, aplauso o admiración pública pudo evitar la devastadora angustia que silenciosamente se acercaba a su familia. Fue una tragedia que redefiniría tanto a Roy como a Dale para siempre, revelando la extraordinaria profundidad de su personaje de una manera que el público nunca entendió del todo. En última instancia, su mayor legado surgiría no de las películas o la música, sino de la forma en que respondieron a una profunda pérdida personal. En 1950, Dale Evans dio a luz a una hermosa niña a la que cariñosamente llamaron
Robin Elizabeth Rogers. Ella fue la única hija biológica que nacieron juntos de Roy y Dale, lo que hizo de su llegada un momento especialmente alegre para la familia. Sin embargo, casi de inmediato se enteraron de que Robin había nacido con síndrome de Down, un diagnóstico que en esa época conllevaba miedo, incomprensión y consejos médicos desgarradores. En una época en la que el conocimiento sobre la enfermedad seguía siendo extremadamente limitado, muchos médicos instaban rutinariamente a los padres a internar a los niños con síndrome de Down en instituciones separándolos por completo de la vida familiar. La sociedad esperaba que estos niños permanecieran ocultos fuera de la vista y en gran medida olvidados. Roy y Dale se negaron a aceptar esas recomendaciones y prefirieron abrazar a su hija con amor incondicional, a pesar de la enorme presión tanto de los profesionales médicos como de los ejecutivos de Hollywood. En lugar de ocultar a Robin del público, la incluyeron con orgullo en fotografías familiares, insistiendo en que apareciera junto a ellos incluso cuando los funcionarios del estudio advirtieron que el público podría reaccionar negativamente. Su decisión requirió un valor extraordinario porque desafiaron abiertamente las actitudes culturales que dominaron a Estados Unidos a principios de los años 50. Mucho antes de que la inclusión de la discapacidad se convirtiera en parte del debate público, Roy y Dale demostraron silenciosamente que cada niño merecía amor, dignidad y visibilidad. Sus acciones hablaron mucho más fuerte que cualquier declaración pública que pudieran haber hecho. Trágicamente, la vida de Robin duró menos de 2 años. En agosto de 1952, solo unas semanas antes de cumplir 2 años, murió por complicaciones relacionadas con las paperas, dejando a Roy y Dale devastados más allá de las palabras. La pérdida destrozó sus corazones, creando un dolor tan profundo que ninguna fe o fama pudo borrar el dolor que llevaban. Sin embargo, en lugar de permitir que la tristeza la consumiera por completo, Dale decidió transformar una angustia inimaginable en un mensaje de esperanza. Escribió un libro profundamente conmovedor, contado desde la perspectiva imaginada de Robin en el cielo, permitiendo a su amada hija narrar una historia de amor, aceptación y paz eterna. Ese extraordinario acto de fe se convirtió en uno de los tributos más significativos que jamás haya creado cualquier padre en duelo, revelando la extraordinaria fuerza que existía detrás de una de las familias más queridas de Hollywood. Lo llamó Ángel Inconsciente. Fue publicado en 1953 y se convirtió en un éxito de ventas. Para innumerables padres que criaban a niños con discapacidades en una época en la que se les decía que debían avergonzarse, fue un salvavidas un escrito que decía que las vidas de sus hijos tenían significado, valor y dignidad. El impacto del libro se extendió mucho más allá de las familias individuales. Evans influyó en el cambio de la percepción pública sobre los niños con discapacidades del desarrollo y sirvió como modelo a seguir para muchos padres. Después de escribir Angel Unaware, un grupo entonces conocido como el Consejo del Condado de Oklahoma para Niños con Retraso Mental, adoptó su nombre más conocido, Centro de Capacitación Dale Rogers, en su honor. La corta vida de Robin cambió a la familia Rogers permanentemente, y como Mimi confirmaría décadas después, también cambió quienes pasaron a formar parte de esa familia. Robin se había ido. El dolor era real, pero lo que Roy y Dale decidieron hacer con ese dolor a continuación es la parte de la historia de la que casi nadie ha hablado. Mimi, la chica de Escocia, esta es la parte de la historia que casi nadie conocía, hasta que Mimi misma la contó. Marion Mimi Rogers nació en Escocia durante la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros años estuvieron definidos por la inestabilidad y la pérdida. Pasó una parte importante de su infancia en un orfanato, años de vida institucional que ningún niño debería experimentar. No tenía familia en el sentido convencional, ni hogar permanente, ni certeza sobre cómo sería su futuro. En 1954, con 13 años, todo cambió.
Roy Rogers y Dale Evans la adoptaron. Mimi ha hablado en entrevistas sobre cómo fue encontrarse de repente como hija del vaquero más famoso de Estados Unidos. El choque cultural por sí solo fue asombroso. Una niña de Escocia en tiempos de guerra moldeada por la vida en un orfanato cayó en el mundo de la familia más emblemática de Hollywood. Pero lo que más recuerda no es la fama ni el glamour. Es algo mucho más sencillo. Recordó que dentro de la casa, Roy y Dale no eran celebridades. No eran el vaquero de Estados Unidos, ni su reina. Eran solo mamá y papá. La calidez era real. La familia era real. Y Mimi, que había pasado años sin nada de eso, reconoció su valor de una manera que tal vez solo podría hacerlo alguien que había estado sin él. Pero Mimi también confirmó algo que llega al meollo de por qué esta historia es tan importante. Ella cree, y lo ha dicho directamente, que la razón por la que Roy y Dale vinieron a adoptarla estaba relacionada con Robin, que la pérdida de su hija biológica creó un espacio en su familia y en sus corazones que eligieron llenar abriendo su hogar a niños que no tenían familia propia. Ha dicho que probablemente le debe su lugar en Estados Unidos toda su vida a Robin, a una niña que vivió menos de 2 años y nunca supo la onda expansiva que su existencia enviaría a través del océano hasta un orfanato escocés. Es algo extraordinario con lo que sentarse. Robin nunca creció. Robin nunca llegó a conocer a Mimi. Pero la vida y la muerte de Robin son la razón por la que la vida de Mimi tomó la forma que tomó. Roy y Dale no se detuvieron con Mimi. Juntos abrieron su hogar a varios niños más, incluido Dodie, un bebé nativo americano adoptado cuando tenía 7 meses, así como a Sandy y Debbie. Roy ya era padre de hijos de su matrimonio anterior, y luego le dio la bienvenida a Robin con Dale, creando una gran familia que finalmente incluyó a 9 hijos. La casa de los Rogers se convirtió en algo extraordinario. Una familia mixta y multirracial, en una época en la que esas cosas eran realmente inusuales, construida por 2 personas que incluso después de experimentar una pérdida profunda, continuaron haciendo espacio en sus vidas para niños que necesitaban amor, estabilidad y un hogar. Mimi finalmente había encontrado a su familia. Pero la familia Rogers, a pesar de todo el amor que había en ella, no había dejado de ser puesta a prueba por la tragedia. Ni siquiera cerca. Más tragedia. Una familia que seguía perdiendo. Si la muerte de Robin fue la herida que reformó a la familia Rogers, lamentablemente no fue la herida que tendrían que soportar. La familia que Roy y Dale construyeron con tanto amor e intencionalidad volvería a verse afectada por la tragedia. Y otra vez, su hija adoptiva Debbie, de 12 años, murió en un accidente de autobús en 1964, y su hijo adoptivo Sandy, de 18 años, murió al año siguiente después de una borrachera mientras servía en el ejército en Alemania. 2 niños, 2 años seguidos. Debbie tenía 12 años cuando el autobús de la iglesia en el que viajaba sufrió un accidente. Ella no sobrevivió. Sandy tenía 18 años, servía en el ejército en Alemania y murió después de una noche bebiendo mucho. Apenas era un adulto. Perder un hijo es algo que la mayoría de la gente no puede imaginar del todo. Perder a 3 Robin, Debbie y Sandy a lo largo de tu vida al mismo tiempo que formas una familia numerosa, mantienes una carrera pública y continúas presentando una imagen de calidez y esperanza a millones de fanáticos que te admiraban. Ese es un peso que desafía toda descripción. Y sin embargo Roy y Dale siguieron adelante. No colapsaron públicamente. No se retiraron a la amargura. Su fe cristiana, según todos los indicios, fue lo que los mantuvo unidos, y fueron abiertos al respecto hablando en cruzadas y en entrevistas sobre cómo sus creencias los llevaron a superar cosas que habrían destrozado a otras personas. También dio forma a la forma en que contaron su historia. Dale continuó escribiendo. Escribió sobre Robin, sobre Debbie, sobre Sandy.
Ella convirtió el dolor privado en testimonio público, y al hacerlo brindó lenguaje y consuelo a otros padres que soportaban pérdidas similares en silencio. Eso no fue poca cosa. Ese fue el trabajo de una vida. El Roy Rogers, que Estados Unidos conoció sonriendo a caballo, cabalgando hacia el atardecer, siempre del lado correcto de cada situación, se construyó sobre una base privada de sufrimiento genuino que su audiencia en su mayoría nunca vio. La bondad que proyectaron no fue desempeño, fue difícil ganarlo. Habían enterrado a 3 niños, habían seguido adelante. Entonces, ¿qué pasó cuando el propio Roy finalmente desapareció? ¿Y por qué la verdad más importante sobre su familia permaneció oculta durante casi 3 décadas? La muerte de Roy y el silencio que siguió. Roy Rogers murió el 6 de julio de 1998. Tenía 86 años, 86. La causa de la muerte fue insuficiencia cardíaca congestiva. Dale Evans le sobrevivió y falleció en 2001, 3 años después. Las manifestaciones que siguieron a la muerte de Roy fueron significativas. El presidente Clinton expresó públicamente sus condolencias. El Salón de la Fama de la Música Country marcó la pérdida. Los fanáticos de todo el país que habían crecido con Roy Rogers, que habían visto sus películas cuando eran niños, que habían usado los productos de Roy Rogers y que habían sido moldeados por los valores que encarnaban sus personajes, sintieron un dolor personal genuino. Pero con la muerte de Roy, y luego de Dale, las dimensiones más privadas de su historia familiar comenzaron a alejarse aún más de la conciencia pública. Los niños, los supervivientes, continuaron sus vidas en gran medida fuera del foco de atención. Dusty, el hijo de Roy de su primer matrimonio, había estado involucrado en el museo Roy Rogers Dale Evans, en Branson, Missouri, que funcionó hasta 2009. Pero la realidad cotidiana de quién era realmente la familia Rogers, lo que habían pasado, lo que había moldeado sus decisiones, la mayor parte de eso permaneció en privado. Y ahí es donde Mimi regresa. Durante décadas la historia de cómo Mimi llegó a ser adoptada y la conexión entre su adopción y la muerte de Robin no formó parte del registro público. Roy y Dale nunca se propusieron transmitirlo. Era simplemente la verdad privada de cómo se unió su familia. Pero Mimi, a muchas décadas de distancia de ese orfanato escocés y de la familia de Hollywood a la que fue traída finalmente, decidió compartirlo. No por publicidad, no por ninguna razón estratégica obvia, solo porque la historia era cierta y porque las personas involucradas merecían ser recordadas plenamente, no solo como íconos, sino como seres humanos. El silencio había durado bastante. Entonces, cuando Mimi finalmente habló, ¿qué confirmó exactamente? ¿Y por qué cambia la forma en que deberíamos pensar sobre Roy Rogers todos estos años después? ¿Qué significa la confirmación de Mimi? ¿Y por qué es importante? Cuando Mimi confirmó la historia que la muerte de Robin fue el catalizador de las adopciones que siguieron, que le debe su vida estadounidense a una niña que nunca conoció, reformuló algo que millones de personas creían que ya entendían. La mayoría de los fanáticos conocían a Roy Rogers como el rey de los vaqueros, el hombre del sombrero blanco. Esa imagen no está mal, está simplemente incompleto. El cuadro más completo es el de un hombre y una mujer que respondieron al sufrimiento privado, ampliando su capacidad de amar en lugar de contraerla. Perdieron a Robin. Podrían haber cerrado. En lugar de eso, se abren a Mimi, a Dodie, a Sandy y a Debbie. Las palabras de Mimi de que dentro de la casa solo eran mamá y papá son lo más revelador que alguien haya dicho sobre quién era realmente Roy Rogers. No la estrella, el padre, la persona que se presentó ante una niña de 13 años de un orfanato escocés y le dio un hogar. Esa es la verdadera historia. Y es mejor que la leyenda. Esa es la historia completa de lo que confirmó Mimi Rogers. La conexión entre la hija que Roy y Dale perdieron y la hija que volaron a través del océano
para traerla a casa. Robin vivió menos de 2 años. Ella nunca conoció a Mimi, pero el amor que Roy y Dale derramaron en su corta vida y el dolor que cargaron después de perderla, dieron forma a una familia que se extendió mucho más allá de lo que la biología o la geografía hubieran predicho. Roy Rogers murió hace 28 años, pero historias como esta son exactamente la razón por la que ciertas personas nunca se van por completo. Porque la verdad sobre quiénes eran sigue saliendo a la superficie. Si este video significó algo para ti, presiona el botón me gusta. Realmente ayuda a que este canal llegue a más personas. Suscríbete para profundizar más en las historias reales detrás de los íconos que creíamos que ya conocíamos. Y deja un comentario a continuación. ¿Creciste viendo Roy Rogers? ¿Sabías algo de esta historia antes de hoy? Leo cada comentario y me encantaría saber de ti.